Hace más de 15 años que tengo el deseo de subir este volcán después de que tomé esta fotografía para Año Nuevo desde San Marcos La Laguna. Después, en mi oficina de Xerox en el 2014 tenía esta vista y la duda seguía. Subir un volcán con una vida sedentaria puede ser una aventura arriesgada. Aunque uno haga ejercicio, no es suficiente. Además, hay otros factores que no se pueden controlar, como es el clima. En mi caso estaba la tormenta ETA, que creo que era huracán, y yo estaba pues monitoreando el clima de cerca para decidirme si me iba o no. Obviamente me decidí y preparé todo el equipo y me embarqué en esta aventura después de comerme una pizza completa, por supuesto. Para que se formen una idea, todo comienza desde la Antigua, donde me dirijo hacia Jocotenango, paso Pastores, paso Parramos, me dirijo hacia la aldea La Soledad y vean ustedes el clima que tengo en ese momento. ¿Cómo se me ocurre irme al volcán con este clima? No tengo ni idea. Me acerco a la aldea La Soledad y ya se ve un poco de claridad en el horizonte. Y me empiezo a aproximar a San José Calderas y ya puedo ver al volcán Tolimán y el Atitlán desde este lugar. Esto me da un poco de esperanza, sobre todo porque miro que la corriente de aire está cambiando bastante rápido, así que puede que el clima me favorezca. Hilmer, el guía, como escucharon, no me dejó esperar para nada, no me hizo esperar y de una vez me llevó hacia el volcán para empezar a subir. Aquí comienza la aventura y aquí marqué el inicio del GPS. Esta primera parte es la más dura. Yo ya voy agitado y Hilmer va hablando por teléfono. Este primer 20% del camino es sumamente desesperante porque la subida es dura, pero también ya se puede empezar a apreciar el paisaje y la naturaleza. Y esta fue una de las estrategias que pudimos usar para subir y es enfocarnos en el camino y en la experiencia de la naturaleza. Todos desde mal de altura, Sí. personas que se desmayan. Se desmayan. Exactamente, por eso dice Hilmer que el 25% de las personas se rinden en este nivel, que es la garita. Aquí estamos en lo que es Garita, don Diego. Sí. Vamos a seguir aquí arriba. Pero aquí arriba cabalmente está, si puede ver este que está aquí. Esto le llaman el raicero. Esto nos va a tirar a una carretera que viene conectando a lo que es parte de la finca. Después a la finca vamos a llegar alrededor de 3600. Tenemos un túnel de basura. Cuídese. De ahí para allá, cabalmente hasta ahí es donde llegan lo que son los carros, los vehículos. Entonces entra por aquí. Sí, por ejemplo, en este caso, el lado de la finca donde vamos a entrar en carro está para este lado, no está marcado. Pero si venimos caminando, nos tiramos en el raicero, aquí a mano izquierda, y seguimos hasta donde está la carretera, que está ubicado alrededor de 3600. A 3600, de ahí a nivel A1, todo alrededor, a la vuelta, para ir a estar en el lado de Zacatepeques. ¿Nosotros dónde vamos a estar hoy? Vamos a estar en este lado de acá. La Y. La Y, sí. La Y es donde ellos quizás van a acampar, pero es un lado nomás ahí que no tiene vista a lo que es el volcán de fuego. El campamento de nosotros sí lo tiene. Si se aclara, lo va a tener sin ningún problema. Ya llegamos a la primera parte, a la primera cabaña. Iremos como por el 10%. Let me tell you something you already know. Vamos al 20%. Al 20%. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. Life, life, life. Tecunumán, al ser herido, el quetzal se le puso en su pecho y su cola fue manchada con la sangre. Es el alimento principal de los venados. Y se queda sin agua, busca el tunay.
produce fue utilizado por los ancestros en calidad de jabón para lavar ropa. And keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. Esta es la segunda, rayita. Estamos en la laurelada, ya pasamos lo que es el bosque nuboso. 800 Por también. ahí, más o menos. Es esto. Y la flor de esta era la que entregaba como amor fino. ¿La qué? La mejor madera para ver. That's how winning is done. Este medio verde, arte. Now, if you know what you're worth, then Hongos go out de and lamb. get what you're worth. Puede comerlo en tomate, lo asa o en caldo. But you gotta be willing to take the hit. Take Y cuando ellos no the están, hit. nosotros queríamos por un momento pedirle a Dios que regresen y puedan abrazarnos. De este lado, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad ya de ver 2 jaguares y también un puma y lo que son jabalíes. And not pointing fingers saying El you ain't jaguar where no you lo want to be vimos, because of pasó, no him lo vimos. or her or anybody. ¿Qué pasa? Que el jaguar. Do that and Por ejemplo, en este caso, si usted va a ser atacado por un jaguar o algo, lo que en nuestra enseñanza que nos han dicho es que debemos de jugar que estamos muertos. Nos tiramos en el suelo sin hacer ningún movimiento brusco y eso va a ahuyentar a lo que es el animal. En los instintos de un animal lo que es que ellos tienen su defensa. Si nosotros hacemos algo brusco, ellos pensarán que los vamos a atacar y posteriormente seremos atacados por ellos. Pero si nosotros jugamos que estamos muertos, el animal se recuperará. you're better than that. No se debe de tocar de inmediato porque si una puntita se queda, sigue caminando hacia su corazón. Let me tell you something you already know. Por la humedad y la condensación. The world ain't all sunshine and Se rainbows. me acalambró la pierna izquierda. Ahorita voy a comer un It's a poco very de mean granola con chocolate. and nasty Como place, and comer I con don't care hambre. how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there Aquí permanently. ya if you cambiamos let de it. maleta con Don Hilmer porque You, me, or ya estoy nobody pariendo. is gonna hit as hard Aquí as va Don life. Hilmer con todo. Life. Pues vamos. Esta subida de aquí es una pendiente fuerte que sigue y sigue. How hard you hit. Muy Think buena. about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. Como cola de conejo. Por ejemplo, si nosotros nos cortamos, muchos de nosotros hoy usamos curitas o algo por el estilo. Lo que buscamos es una planta que esté más llenita y más grande y se le saca lo que es el corazón. O estas mismas hojas, buscamos que tengan como lo más suave y esto se pone sobre la herida y esto va a evitar que se infecte y va a actuar como una curita natural. Ahorita voy a almorzar, siento un cuerpo comprometido. Hilbert me acaba de recomendar escuchar That's la how canción de winning is Miley done. Cyrus, ¿es verdad? Cyrus, Ah, Cyrus, the climb. We Climb. Las maravillas de Dios. En el avión lo podemos ver, pero aquí lo podemos sentir. Oye, en el avión es un pedacito nada más. Y es el ruido del avión, pero aquí es. Esta es la mejor posición para recuperarme. Boca abajo. Manos en las caderas. Para respirar.
hojas coloradas en acá. Ya se ve. Allá se ve pues. Ojalá que volteemos. Hasta las 7. Huela chi. Elías. No, no es. Son casi las 5 de la tarde. Se me calambraron varias veces las piernas, no al punto de parar del dolor, pero sí sentía que las piernas cada vez que descansaba como que ellas querían descansar más. No se los permití, sí, cuando empezaba eso, empezaba a caminar otra vez. Mientras llegaba el atardecer, la condensación hacía que todo se pusiera húmedo. Tenía que andar con capa aunque no estuviera lloviendo y después el clima cambiaba. Esta vista es supuestamente debajo de esas nubes está Atitlán y volteando a ver a la izquierda, aquí mejor escuchen ustedes mismos. Tiro para acá también, no pues. Mira dónde llegó. Aquí donde está la. Donde hemos llegado. Este tremor que hace el volcán hace que la tela de las carpas se mueva. Hagan de cuenta que es una explosión de bomba de esas que ponen en las fiestas patronales. Esta fue la vista que tuve a la hora, esos fueron un par de rayos. Esta fue la vista que tuve a la hora de la cena. Este atardecer y al mismo tiempo el volcán haciendo sus erupciones. Descansar es casi imposible porque el volcán a cada rato hace explosiones. Había un silencio absoluto y de repente se miraba el flash anaranjado y después el sonido. Pareciera un avión que está sobrevolando, pero en realidad es el volcán. De repente dieron las 3:45 de la mañana y me llegaron a despertar para empezar a subir a la cima. Este pueblo no sé cuál es, pero estoy viendo en dirección hacia Atitlán. Este es el fuego del volcán, esta es la fogata y este es el ruido del volcán.
No te amo, puta. Ahí está, perfecta. Ahí queda. Ahorita que hubiera nubes aquí, ¿no? Que hubiera todo nubes para acá en el cielo. Siempre había todo coloradito, todas nubes para acá. Ajá, así se ha visto a veces que, como ves las nubes, sí, hay muchas nubes aisladas aquí en el cielo, ¿va? Cuando va saliendo el sol, se ve todo coloradito, como si hubiera esa partecita todavía, ¿no? Así se va yendo todo por el coloradito, qué chilero se mira. Está al lado de Atitlangos. Querer